Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Jehová, tú eres mi Dios, mi Salvador, el Dios de mi destino, mi destino. Y ya nuevamente tras esta pausa musical, ya estamos con todos los oyentes. En el día de hoy continuaremos haciendo un recorrido expositivo de la palabra de Dios que es la Biblia, de donde vamos aprendiendo enseñanzas de hombres y de mujeres que estuvieron ellos sirviendo a Dios y que para nosotros nos son de tanta ayuda y de tanta bendición en el día de hoy. En esta ocasión estaré compartiendo la palabra de Dios y será en Gálatas, capítulo 2 y versículo 10, donde dice la palabra de Dios: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. En este versículo 10 hallamos principalmente el acuerdo final,
el acuerdo que llegó Pablo y los apóstoles. Notamos en primer lugar que las iglesias de Judea habían llegado a una difícil situación. Es posible que la comunión de los bienes que se puso en marcha en los primeros momentos del establecimiento de la iglesia en Jerusalén, probablemente pensando que el eminente regreso del Señor Jesús aquí a la tierra hiciese que los creyentes llegasen a consumir la mayor parte de sus recursos y bienes materiales. Esto contrasta profundamente con lo que ocurría al principio de este sistema de vida, es decir, de la vida cristiana, donde no había necesitados entre los cristianos. ¿Por qué? Porque todos se repartían los bienes de quienes los vendían para compartirlo. En Hechos capítulo 4 y versículos 34 y 35 ahí nos lo está mostrando. Ahora bien, nótese que lo que le encargaron los apóstoles a Pablo fue lo que hoy llamaríamos nosotros el servicio social. Santiago, una de las columnas de la iglesia, era muy práctico en cuanto a eso. Él dice, parafraseando lo que él dice en la epístola a Santiago: cuando un hombre llega entre ustedes y él tiene hambre, no le den el evangelio primero, denle de comer y luego puede predicarle el evangelio a continuación. Es lo que nos dice Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16. Por otro lado, sin embargo, vemos que hay que reconocer que es difícil conseguir personas que sean verdaderos creyentes en la Biblia y que estén interesados o dispuestos en un ministerio de esta naturaleza, es decir, del servicio social. Nótese que cuando se lleva a cabo esta labor de servicio a los necesitados, se está también sirviendo al mismo Señor Jesús. Lo que pasa es que en este servicio, la mayoría de veces nadie lo ve, ni se reciben aplausos, por decir una frase bonita cuando se está, por ejemplo, en el púlpito. Note esto, y es que para subir a la plataforma de la iglesia, a tocar música, a cantar, a compartir, no hay que insistir mucho en que las personas puedan subir, pero cuando hay que trabajar en la labor social, que nadie los ve, pareciera como que eso no es el ministerio que ellos recibieron. Sin embargo, vemos que el verdadero siervo de Dios, como lo era Pablo, no era esa su manera de pensar, ni tampoco su manera de actuar. Es decir, que Pablo estaba dispuesto para predicar, para evangelizar, para ser un apóstol, pero también para hacer esa labor social. Ante esta situación, el apóstol ya había promovido ofrendas para ese tiempo de necesidad que el profeta Agabo había anunciado. Por ejemplo, si vemos en Hechos capítulo 11, versículo 28 al 30, nos está diciendo la palabra de Dios. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y también vemos que en sus cartas Pablo habla mucho acerca de la ayuda, precisamente esta ayuda, como he dicho, social, para los santos pobres de Jerusalén, como así lo muestra, por ejemplo, en Romanos, capítulo 15, versículo 25 al 27, y también en Primera de Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 4. También lo hace en Segunda de Corintios, capítulo 8 y versículo del 1 al 24. Y ahí nos muestra que Pablo se preocupaba por esta labor y por esta necesidad, así como el mismo Señor también Jesús lo hacía. Continúo ahora con el siguiente versículo, el versículo 11 del capítulo 2 en Gálatas, donde dice la palabra de Dios: Pero cuando Pedro vino a Antioquía,
le resistí cara a cara, porque era de condenar. Aquí hallamos, por ejemplo, en este capítulo 2, los versículos del 11 al 21 vamos a hallar la confrontación con Pedro. Pero ahora vamos a ver los versículos del 11 al 14, la reprensión pública que tuvo Pablo hacia Pedro. Dice en primer lugar este versículo 11: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, recuérdese que desde Antioquía salieron Pablo y Bernabé para evangelizar precisamente a los gentiles, tal como dice Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3. Antioquía, esta era una ciudad clave, ya que si se podía ganar la ciudad de Antioquía para Cristo, entonces sería más fácil ganar a las demás ciudades restantes que había en ese contorno. Dice Pablo, le resistí cara a cara. En este caso, demostró claramente que Pablo no era inferior a Pedro, como decían los judaizantes por otro lado. Por tanto, vemos que Pablo decidió que se debía de resistir a Pedro y hacerlo cara a cara. Desde luego fue una decisión de Pablo, pero la decisión de Pedro hizo necesaria esa decisión precisamente de Pablo. ¿Hasta cuándo aprenderá la Iglesia que el que anda mal es el que tiene necesidad de represión necesaria, sea quien sea? Ahora bien, si Pedro, que estuvo con el Señor Jesús durante su ministerio aquí en la tierra, él, Pedro, que oyó y vio cosas espirituales tremendas, tenía necesidad de reprensión, no pensemos ni por un momento que todos nosotros no tenemos ya necesidad de reprensión alguna, que sin duda la vamos a tener. Tengamos el ministerio que tengamos. Recordemos que Pedro, como he dicho, era apóstol. Y fíjate, tuvo necesidad de reprensión. Por ejemplo, recuerdo hace años atrás, cuando tenía yo unos 50 años, la empresa en la cual iba a cerrar, ya que el dueño se iba a jubilar y no iba a seguir con el negocio. Yo recuerdo que cuando alguien venía a donde estaba trabajando, enseguida venían a mí y me decían: muchacho, difícilmente encontrarás ya un trabajo. Y yo siempre les repetía lo mismo: Jesucristo tiene reservado para mí un trabajo aún mejor. Ellos se solían reír y no lo tomaban en consideración, pero también era una oportunidad para yo poderle hablar del Señor Jesús, como muchas veces también lo hacía. Ahora bien, lo lamentable era que hermanos en la fe tenían esa misma actitud. No se reían tanto como los mundanos, pero sí lo hacían y se notaba para sí, y hacían como que no lo tomaban en consideración. Y hasta llegó el punto que un líder de una iglesia me profetizó que cuando llegara ese momento yo iba a estar 2 años parado y luego hasta los 65 me darían una pequeñísima ayuda para que pudiese llegar ahí hasta la edad de la jubilación. Pues bien, la realidad fue que varias veces me llamaron a casa para trabajar y a fin el Señor me dio un trabajo mejor y además en las tardes las tenía libres para servir a mi Señor Jesús. Ahí vemos que aunque se sea un líder, por muy renombrado que sea, pues también tiene muchas carencias y también muchas cosas que se le pueden reprender y decir que aquello que profetizaron o aquello que trataron de decir o aconsejaron estaban completamente errados. Sigue diciendo la palabra de Dios en este versículo de Gálatas, porque era de condenar. Cuando algún hermano comete pecado o error, o otro le llama la atención, es importante tener presente cuál de los dos tiene la culpa. Y cabe hacerse aquí una pregunta a nosotros mismos y es: ¿le hubiese llamado yo la atención?
nada más y nada menos que al apóstol Pedro? ¿Lo hubiera yo hecho esto? Tengamos en cuenta que muchísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús cometen un agravio serio contra los que exponen el pecado y el error, culpando a esto, es decir, a los que declaran las verdades bíblicas, tal vez porque los que declaran las verdades bíblicas no son tan importantes como aquel que la ha cometido. Y hablando de culpable, como si fuera muchas veces de alguna manera injusta. En otras palabras, lo malo lo suelen ver como tolerable o como bueno, aquello que se ha hecho mal, y como que no tiene importancia. Ahora bien, no lo haga otro. Esta es una de las tácticas más potentes de Satanás. Sí, lo vuelvo a repetir. Esta es una de las tácticas más potentes de Satanás. Recuérdese que Pedro cometió el error y en realidad se condenó solo, dice la Biblia de las Américas, se había condenado él mismo. Pablo solamente le llamó la atención por lo que había pasado y no se cayó. Otra cosa importante es que Pablo no resistió a Pedro a espaldas, es decir, que no lo habló, no lo dijo a su espalda, como los judaizantes de Galacia y de Corintio hacían con Pablo, sino que él le resistió y le habló cara a cara. Pablo, por otro lado, no estaba enojado con Pedro, no quería tomar venganza, no le representó mal, sino que con todo el amor le exhortó, porque cometió Pedro un error, pero un error, como acabo de decir, porque era de condenar. Ahora bien, ¿por qué era de condenar este hecho de Pedro? ¿Por la ignorancia? No, ya que Pedro él fue el primero que aprendió que ahora los judíos podían y debían comer con los gentiles, y fue el primero que lo practicó. Entonces, era de condenar porque la presión de los hermanos judíos era más fuerte que la propia convicción del apóstol Pedro. De manera que el problema no es la ignorancia, sino que los hermanos carnales, judaizantes, presionan a otros hermanos y estos actúan como si no temieran a Dios, sino más bien temiesen a los hombres, porque la presión es más fuerte que la convicción. Los evangelistas, apóstoles, pastores, profetas y maestros que se someten a la presión de los hermanos infieles y dejan de predicar la verdad y condenar el error, tengan en cuenta esto, que tarde o temprano ellos le deberán de rendir cuentas al Dios Todopoderoso. Continúa ahora con Gálatas capítulo 2 versículo 12, donde sigue diciendo la palabra de Dios: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. En este versículo 12 hallamos el problema que había manifiesto. Y vemos que era una situación histórica, ya que está presente en el incidente que completa este versículo. Los judíos, ellos se habían abstenido por siglos de contaminarse con la comida de los gentiles. Este había sido el motivo por el cual Daniel y sus compañeros no quisieron comer de la comida preparada para ellos en los primeros días de la cautividad en Babilonia, como así lo muestra Daniel capítulo 1 y versículo 8, donde dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Cuando un grupo de personas de la iglesia de Jerusalén, quienes eran encabezadas por Jacobo, vienen a Antioquía, Pedro empezó a separarse de los gentiles. La razón era
porque algunos de los que vinieron de Jerusalén fueron de lo de la circuncisión. En otras palabras, estos estaban entre aquellos que insistían una y otra vez que los creyentes gentiles debían de ser circuncidados. Debido al temor que tenía de lo que ellos dijeran, Pedro decidió que sería mejor dejar de seguir comiendo con los gentiles. De esa manera, así se quitaba el problema de encima. Pero, al hacer esto Pedro, él inadvertidamente se puso de regreso bajo la ley, y efectivamente al mismo tiempo se encontró negando que la salvación de nuestras almas proviene sola y exclusivamente de la gracia de Dios y nada más, y no de la ley. Es por eso que el apóstol Pablo declaró abiertamente a Pedro que este comportamiento era contrario a la palabra de Dios. Por otro lado, se puede observar que la actitud de Pedro generaba un grave problema, ya que al apartarse de los gentiles manifestaba que aunque para Dios no eran comunes, esto es, impuros, para él, para Pedro, lo seguían aún siendo. Y ahora continúo con Gálatas capítulo 2, versículo 13, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Encontramos en este versículo 13 el alcance del mal ejemplo. Dice en primer lugar los otros judíos. Naturalmente se está refiriendo a judíos cristianos, como Bernabé, que aunque nació en Chipre, era judío por su ascendencia levita, según nos dice en Hechos capítulo 4 y versículo 36. De la iglesia de Antioquía, que no estaban asociados con los legalistas, que querían que los gentiles convertidos se circuncidaran para aceptarlos como miembros de la iglesia. A la hipocresía de Pedro se unieron los demás cristianos judíos, incluyendo también a Bernabé, siendo esta una muestra de la influencia que puede tener un líder, sea positiva o sea negativa. En este caso, Pedro puede llegar a tener en los miembros de ese grupo de judaizantes, y esto también lo podemos ver en el día de hoy, como líderes, que por ejemplo predican la prosperidad, que practican el G12 y otras tantas herejías que no están en la palabra de Dios, pero que hay personas que le siguen, sin pararse a mirar en la Biblia la palabra de Dios, si eso que están oyendo, eso que le están enseñando, es bíblico o no lo es. Simplemente se dejan arrastrar por el carisma que pueda tener esa persona y ese líder. La palabra hipocresía denota en griego un actor de teatro, y de ahí por su sentido de actuar, de dar una representación ajena completamente a la realidad propia de la persona. Así que vino a denotar un engañador, uno que pretende precisamente lo que no es la realidad, o que oculta sus verdaderos pensamientos, actitudes e intenciones bajo una máscara de falsa apariencia. Esa es la hipocresía, que quizás algunos de nosotros la hemos sufrido en nuestras propias carnes, de otras personas. Continúo ahora con Gálatas capítulo 2, versículo 14, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí vemos en este versículo 14 la actuación de Pablo. Dice en primer lugar este versículo 14: pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Hay que tener en consideración que, primero, habla en plural, por tanto eran varios hermanos,
ellos no estaban actuando de acuerdo a sus propias creencias, ni tampoco de acuerdo a la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Predicaban la verdad, sí, pero no andaban en conformidad con su predicación. Es decir, lamentablemente, esto le suele pasar a muchas personas, y suele pasar en todos los ámbitos en los cuales el hombre y la mujer suele estar. Hay un dicho de la Iglesia de Roma que dice: hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Pero eso no va de acuerdo con el Evangelio, ni con una vida cristiana como el Señor nos demanda en su palabra, ya que aquello que se predica es precisamente fruto de lo que nosotros estamos viviendo, y no lo contrario. Sigue diciendo este versículo 14: dije a Pedro delante de todos. Pablo no reprendió a Pedro en privado, sino, como dice aquí, delante de todos. De esta forma, no solamente Pedro, sino también los que estaban con él, habían caído en la hipocresía de apartarse de los gentiles cristianos, por temor a la reacción a lo que ¿qué pensarían? Lo de la circuncisión. Fueron confrontados por Pablo y tuvieron que reconocer que estaban obrando mal y afectando el buen desarrollo de la iglesia cristiana en aquel momento. Así que Pablo le dijo a Pedro: vives como los gentiles. Pero eso no significaba que Pedro vivía la vida pecaminosa de los gentiles, sino que se está refiriendo a que Pedro ya no vivía bajo la estricta observación de la ley de Moisés, de la manera que lo hacían los judíos que todavía no habían llegado al conocimiento del Evangelio del Señor Jesucristo. Por tanto, era por esta razón que Pedro ya no vivía como judío, pues Dios le reveló que no hay diferencia entre judío y gentil, porque para todos es ofrecido el Evangelio de Jesucristo de la misma manera, y que no estaba obligado además Pedro a guardar las leyes judías, ni debía menospreciar a los gentiles por otro lado, como dice Hechos capítulo 11 y los versículos del 4 al 10. Entonces vemos que esta acción histórica ocurrida en la iglesia de Antioquía, que Pablo presenta en la defensa de su apostolado, le fue necesario reprender a Pedro, considerado por muchos cristianos de origen judío como el principal de entre los apóstoles, pero sin embargo fue reprendido por el apóstol Pablo. La represión delante de todos ponía de manifiesto que tan apóstol era Pablo como tan apóstol era Pedro, y que en ningún modo aquel estaba subordinado a éste. Pero además va a servirle como enlace para iniciar la exposición doctrinal de la justificación por la fe, motivo principal del escrito a los Gálatas. Continúa ahora con Gálatas capítulo 2 y versículo 15, donde sigue diciendo la palabra de Dios: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Hallamos en este versículo 15 una condición personal. Los judíos tenían el concepto o la imagen que los gentiles eran simplemente pecadores, apartados totalmente de Dios, y que no había para ellos esperanza alguna de salvación, al menos que reconocieran al Dios de Israel, y para ello tenían que someterse a todos los lineamientos y a la religión judía, es decir, a la ley. También los judíos, por otro lado, sabían que ellos eran el pueblo escogido de Dios, y su elevada religión contrastaba totalmente con los falsos cultos de los gentiles. Había rigurosas leyes que los judíos debían de cumplir para impedir la corrupción, penando la promiscuidad con los idólatras o con los gentiles, ya que no se unían absolutamente para nada con ellos. Ello indujo a los judíos a menospreciar
grandemente a los gentiles y a ser injustos también con ellos. Al referirse a los gentiles como pecadores, Pablo no cuestiona sus cualidades morales, sino que habla de su no observancia a la ley de Moisés. En general, los judíos solían llamar pecadores a los gentiles, por el hecho de que no pertenecer al pueblo escogido de Dios, y no pecadores de entre los gentiles. Sigue diciendo este versículo 15. Muestra el nivel que ellos tenían, los judíos, de superioridad espiritual, ya que un judío sentía, al compararse con los gentiles, que para ello era una clase espiritual baja, la de los gentiles, que se encontraba totalmente alejada de Dios y sin esperanza alguna de salvación. Esta superioridad que los judíos sentían y el desprecio hacia los gentiles aparece reflejado, por ejemplo, en Mateo, capítulo 9, versículos 10 y 11, donde dice la palabra de Dios: «Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Los gentiles eran los paganos y también los pecadores, naturalmente a los ojos de los judíos, pero lamentablemente todo este menosprecio que los judíos manifestaban por los gentiles fue tal que los llevó a caer en un orgullo espiritual que lo hizo en muchas ocasiones estar ellos aún más lejos de Dios que los mismos gentiles o paganos. Voy concluyendo ya con esto. El contraste que establece Pablo entre los que eran judíos de nacimiento y los gentiles, que eran pecadores, no cabe duda que lo que está contrastando Pablo era el pensamiento judaizante, que entendía que los judíos eran justificados por herencia, nótese, por herencia y por las obras de la ley. Eran justos, según ellos, porque estaban dentro del pacto de Abraham, por eso pensaban que eran salvos por herencia. Pero en cambio los gentiles estaban fuera del pacto y fuera de la ley, por tanto no podían ser justificados porque seguían siendo pecadores delante de Dios. Por dos cosas se le consideraban pecadores: porque no poseían la ley y no podían cumplirla. Ahora, nótese que los judíos tenían la ley, pero también ninguno de ellos la podía cumplir. No se daban cuenta que al tener ellos precisamente el conocimiento de la ley, es decir, de la palabra de Dios, y no cumplirla, tenían mayor pecado que los gentiles, ya que en algunos casos eran idólatras y eran pecadores, pero lo eran por ignorancia. Mi amigo o mi amiga oyente, en este mundo habrá observado, padecido, el desprecio de personas que se suelen presentar como superiores a nivel intelectual, social, económico, de poder y hasta de nivel religioso. Se creen superiores, aunque en muchos casos no lo digan, se callan, son muy diplomáticos o diplomáticas, pero con sus obras manifiestan lo que realmente hay en sus corazones, y que es un aire de desprecio y también de superioridad hacia sus semejantes, y esto es propio del hombre y también de la mujer que no ha sido todavía regenerado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amigo y amiga oyente, si este es tu caso, que piensas como los judíos, que veían a los no judíos, es decir, al resto de los humanos, como a todos pecadores, tal vez tú veas a la gran mayoría de las personas a todas pecadoras, pero sin embargo tú te ves como aceptable delante de Dios. Por tanto, amigo y amiga oyente, déjame decirte que solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, puede hacerte acepta delante de Dios.
y hasta tu manera de ver a los demás personas cambiará, y lo hará cuando tú deposites tu fe en el Señor Jesucristo y le invites a que venga a tu corazón. Recuerda que ya que Él pagó por ti todos tus pecados en la cruz del Calvario, y si tú aceptas esa obra que Él llevó a cabo a favor tuyo, cosa que tú no puedes hacer por tus obras, porque no eres acepto ni acepta delante de Dios, pero Él sí, porque es sin pecado. Si tú le recibes en tu corazón, pues notarás que verás a las personas de una manera distinta a como la ves ahora, y te verás también a ti mismo de otra manera distinta a cómo piensas que tú eres ahora. Por tanto, yo te invito en esta hora, en este momento, a que tú puedas recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Ahí a donde tú estás, repite conmigo esta oración para recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Repite esta oración y di conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Hasta ahora te confieso que me he visto superior a las demás personas. Me creía que yo así, pero al escuchar tu palabra y ver que otras personas en otro tiempo también lo pensaban, y muchas personas lo piensan también, veo que estaban tan confundidas, ellas como yo. Por tanto, te recibo en esta hora como mi Señor y como mi Salvador, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo corazón y de fe, es bueno para que Dios comience a cambiar tu vida y verla como realmente es necesario que tú ores a Dios en el nombre del Señor Jesús. También es necesario que tú puedas leer la palabra de Dios. Comienza por los evangelios. Y también, cómo no, es bueno que puedas congregarte en una iglesia cristiana evangélica donde se predique la palabra de Dios, donde aquello que ellos están diciendo desde el púlpito es lo que ellos están viviendo en sus vidas. Congrégate ahí, crece espiritualmente y, pasado el tiempo, podrás servir al Señor. Que Dios te bendiga. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes: el miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración; el viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico; y el domingo por la mañana a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical; y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios. Hoy vengo a ti, Señor, invocando tu nombre. Te quiero proclamar delante de los hombres. Al mundo le diré que mi alma en ti se esconde. Hoy te quiero adorar, que nadie me lo impida. Hoy quiero confesar al dador de la vida y rendirme a sus pies.
delante de los hombres, al mundo le diré que mi alma en ti se esconde. Hoy te quiero adorar, que nadie me lo impida. Hoy quiero confesar al dador de